Bueno, vamos a terminar entonces en este video el tema de centroides de áreas y curvas planas. Y vamos a ver concretamente las formas compuestas, o sea, un área compuesta por varias áreas o una curva plana formada por varios tramos de curvas planas. Empecemos con las formas compuestas para áreas. Por ejemplo, lo que tenemos aquí puede ser la sección transversal de una viga y entonces vemos que está compuesta por un semicírculo cuyo centroide sabemos, por ejemplo, que está por aquí. El centroide de esa área 1. Por un rectángulo cuyo centroide también lo sabemos, está aquí. Y por un triángulo cuyo centroide también conocemos, que está por acá, más o menos. Entonces, por la propiedad de las integrales definidas, de que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, entonces obtenemos esta expresión. Esta es la que conocemos, ¿no? El área es igual a la integral en la región A de dA. Y entonces se compone de la suma de estas integrales en cada una de estas subregiones y por tanto no es más, lo saben, que la suma del semicírculo más la suma del rectángulo más la suma más el triángulo, perdón, más el área del triángulo. En forma análoga, para encontrar el momento de primer orden respecto del eje Y, por ejemplo, entonces tendremos la definición general es integral de x de a en la región A, en toda la región. Y entonces se compone otra vez por la misma propiedad de las integrales definidas de la suma de las integrales. Y entonces tenemos para el área 1, tenemos que es integral de x de a, para el área 2, en esta región 2 tenemos esta y aquí tenemos esta. ¿Qué es esto? No es más que el área del semicírculo multiplicada por la distancia de su centroide al eje Y, más el área del rectángulo multiplicada por la distancia de su centroide al eje Y, más el área del triángulo multiplicada por la distancia de su centroide al eje Y. Y en forma análoga tenemos también lo mismo. Tenemos para el momento de primer orden respecto del eje X, tenemos la misma expresión que se traduce en lo que les acabo de decir. Y entonces, para encontrar las coordenadas del centroide de toda el área, tenemos que es este cociente. El primer momento respecto del eje Y entre el área, que es esta expresión, y la otra coordenada es el primer momento respecto del eje X sobre el área, que es esta expresión. Y entonces obtenemos las coordenadas del centroide de toda el área, que caerá más o menos por acá. O sea, este es el centroide, perdónenme, lo escribo en rojo, este es el centroide de toda el área que estábamos buscando. Ahora, cuando se trata de curvas planas, el procedimiento es exactamente el mismo, solo que aquí se trata de curvas de longitudes, y obtenemos la misma expresión. Se advierte, porque ese error es muy frecuente, no sé por qué es tan frecuente ese error, se advierte que las coordenadas del centroide de toda el área no son iguales a la suma de las coordenadas de los centroides de cada una de las subáreas. Ojo con eso. Las expresiones mismas les dicen que eso no puede ser cierto. Muy bien, vamos a hacer entonces un ejercicio. El ejercicio 8.19, que es esta sección transversal, es un área compuesta, y aquí entonces podemos decir que podemos descomponer esto en las siguientes áreas. Tenemos un rectángulo
Su centroide sabemos que está aquí. Tenemos otro rectángulo cuyo centroide está en todo su centro. Tenemos el triángulo cuyo centroide está, sabemos, a 1/3 de acá y a 1/3 de acá. Y finalmente este último cuyo centroide está entonces aquí, toda la mitad. Ahí tenemos los centroides de cada una de esas áreas y aplicando las ecuaciones que tenemos aquí, tenemos las áreas, el área total, pues es la suma, el rectángulo inferior, 20 por 150, más el rectángulo superior, 60 por 30, más el triángulo, que es 60 por 30 medios, más este rectángulo inferior, 60 por 30, y nos da un total de 7500 milímetros cuadrados. Ahora, veamos el momento de primer orden respecto del eje X, que es la suma de los momentos de primer orden de cada una de estas áreas respecto del mismo eje X, o respecto del mismo eje X. Y entonces aquí tenemos lo mismo. Lo sabemos, el área por la distancia de su centroide al eje X, el área de la segunda subárea por la distancia de su centroide al eje X, y así con los otros dos. Y llegamos entonces a un total de 594.000 milímetros cúbicos. Y entonces, por la fórmula que conocemos, el Y trazo sería igual entonces a 594.000 entre toda el área que es 7.500 y tenemos 79,2 milímetros. La distancia Y, la coordenada Y del centroide de toda el área. Y entonces, en forma análoga, para encontrar la coordenada X del centroide de toda el área, pues tomamos el momento de primer orden respecto del eje Y obtenemos en forma análoga este valor de 246.000 y la coordenada X del centroide de toda el área es 32,8. Y con eso tenemos entonces que el centroide cae por acá. Este es el centroide de todo el área. Centroide de todo el área. A las distancias que están ahí a escala 32,8 milímetros y 79,2 milímetros. Bueno, este ejercicio que hicimos así, separando toda el área en 4 subáreas, podemos hacerlo también por sustracción de áreas. ¿Cómo? Es el mismo ejercicio, el mismo ejercicio. Entonces podemos decir aquí que esta área que tenemos aquí la obtenemos como todo este rectángulo menos todo este vacío. Y entonces tendríamos, por un lado, todo el rectángulo cuyo centroide está ¿dónde? Pues en toda la mitad. En toda la mitad. Y luego tenemos ese vacío, lo podemos descomponer en un triángulo. Lo podemos descomponer en un triángulo cuyo centroide también conocemos, está aquí a 1/3 de acá y a 1/3 de acá. Y en este rectángulo, cuyo centroide, pues rectángulo es un cuadrado realmente, es un cuadrado cuyo centroide está aquí. Y entonces aplicamos exactamente lo mismo, la misma propiedad de las integrales definidas. Y tenemos entonces que el área total pues es igual al área del rectángulo, ese rectángulo 80 por 150, menos el área del triángulo, del vacío, parte del vacío, y menos el área de este cuadrado, 60 por 60, y nos da, por supuesto, nos tenía que dar lo mismo, 7.500 milímetros cuadrados que tenemos aquí. En forma análoga obtenemos entonces Q sub X, momento de primer orden respecto del eje X. En forma análoga llegamos a este mismo valor. Y por tanto el Y trazo, llegamos entonces a lo mismo. Y también para encontrar el X trazo tomamos el momento de primer orden respecto del eje Y, que nos da otra vez lo mismo, 246.000, y el X trazo nos da 32,8. Y otra vez volvemos, por supuesto, teníamos que llegar al que el centroide estaba aquí.
el centroide de toda el área. Muy bien, vamos a ver entonces finalmente este último ejemplo que nos va a traer una información adicional importante. Es esta sección en I no perfecta, y entonces podemos descomponerla en tres rectángulos. Este rectángulo superior, cuyo centroide está aquí, en toda la mitad. Este rectángulo intermedio, cuyo centroide está aquí en toda la mitad, cae sobre el eje Y. Y este rectángulo inferior, cuyo centroide está entonces aquí en toda la mitad del rectángulo. Y entonces, en forma análoga, tenemos que el área pues es el rectángulo superior más el rectángulo intermedio más el rectángulo inferior, 39 pulgadas cuadradas. El momento estático o momento de primer orden respecto del eje X nos da esto, tomando las distancias correspondientes, y nos da, entonces con esto obtenemos Y trazo, que es 5,96 pulgadas. Y aquí es donde vemos lo nuevo, el aporte de este ejercicio, y es que al tomar el momento estático, momento de primer orden respecto del eje Y, tenemos el del rectángulo superior, sería entonces el área, que sería 9 por 2, por la distancia de este punto al eje Y, o sea, su centroide al eje Y, que sería 4,5 menos 3, que es lo que tenemos aquí. Y fíjense que el rectángulo intermedio tiene la característica de que su centroide no tiene ninguna distancia hasta el eje Y porque está situado sobre él. Y por tanto, su momento de primer orden respecto al eje Y vale 0. Y aquí tenemos el del rectángulo inferior, entonces llegamos finalmente a este valor. Y por tanto, su centroide, el centroide de toda el área que tenemos aquí, centroide de toda el área, tenemos entonces aquí una distancia al eje Y de 0,872 pulgadas y una distancia al eje X de 5,96 pulgadas. Repitan por favor este ejercicio, o repítanlo, háganlo por favor por el método de la sustracción de áreas que tenemos aquí, y verán que tiene que darles el mismo resultado.